¿Eres tú un objeto físico complicado o eres una mente? Si eres una mente, ¿qué significa ser una mente? ¿Eres un cuerpo con una mente o una mente que posee un cuerpo? ¿Eres tu cerebro? ¿Qué pasa cuando pensamos y sentimos? ¿Nuestro cerebro tiene que ver con eso? ¿Nuestro pensamiento más íntimo, nuestra emoción más profunda, tiene que ver con una cuestión meramente cerebral? ¿Qué sucede con las nuevas tecnologías? ¿Qué sucede con, por ejemplo, los algoritmos? ¿Nuestro cerebro es un simple algoritmo? ¿Alguna vez se puede llegar a imitar su complejidad a través de las nuevas tecnologías, como la informática? Bueno, todos estos problemas tienen que ver con el problema de la mente y el cuerpo. De alguna manera, no nos conocemos y quizá una de las preguntas que nos quede por resolver en la historia de la filosofía es esta misma. Bueno, ¿cuál es la relación entre la mente y el cuerpo? Si es que existe tal cosa. A lo largo de la historia los filósofos han dado diferentes respuestas de este problema. Y este problema no ha perdido para nada vigencia. En el año 2015, un neurólogo, un neurocirujano italiano, dijo que iba a ser el primer trasplante de cabeza. ¿Verdad? Había un voluntario y todo. Era una persona que sufría una atrofia muscular y aparentemente quería someterse a ese análisis, pero consiguió novia y no quiso. Ese neurocirujano se había jactado de que había hecho trasplantes de cabeza a monos. En realidad sí lo hizo, pero no, los monos no sobrevivían mucho y después de 24 horas se hinchaban y morían, ¿verdad? Entonces, el problema mente-cuerpo es un problema absolutamente actual. Más allá de que a lo largo de estos videos vamos a ver filósofos que hace muchos años que escribieron, eso no quiere decir que este problema esté saldado, ni mucho menos, sino que se ha vuelto mucho más interesante debido a las nuevas tecnologías y al deseo de emular algo como el cerebro, digamos, algo tan complejo. Y por supuesto que en realidad no solamente está involucrado en el cerebro, en lo que sería la mente, ¿verdad? Sería algo más amplio que el cerebro. Podría ir también el bulbo raquídeo, también el cerebro que tiene que ver, el sistema límbico, el cerebro que tiene que ver más con las emociones. Entonces, como introducción al problema de la mente-cuerpo, voy a hablar un poquito de una de las soluciones, sin profundizar demasiado, porque eso va a quedar para otro video. La solución que le han dado una serie de autores a este problema, ¿verdad? Aparentemente la mente sería algo puramente mental, una sustancia no material, espiritual, y un objeto sería lo contrario, sería algo material, no espiritual, por lo tanto si es material es tangible, plural, ¿verdad? Algo plural. La teoría que dice que existen estas dos entidades se llama dualismo. El dualismo es la teoría de que existen, por un lado, el cuerpo y por otro lado las mentes, ¿verdad? Esta teoría ha sido defendida por varios filósofos. Por ejemplo, Platón, siglo IV a.C. Platón sostenía que, sobre todo, hay unos argumentos en torno a la inmortalidad del alma que están en el Fedón. Platón decía que el alma era inmortal y le sobrevive a la muerte del cuerpo, ¿verdad? Ahora bien, más adelante, el autor que vamos a ver como ejemplo para ver la solución dualista viene de dos, dual, por eso
Si hablamos de filosofía dualista en torno a la mente y el cuerpo, estamos hablando de que existe tanto la mente como que existe el cuerpo. Estos filósofos, como por ejemplo Descartes, era un filósofo que era dualista, consideran que existen estas dos entidades y que son completamente diferentes. El dualista tiene dos problemas. Primero, explicar qué son las mentes y explicar cuáles son las relaciones entre ambas, porque resulta que no es fácil ni lo uno ni lo otro. Malebranche había resuelto, por ejemplo, decir que no interactuaban la mente y el cuerpo. Malebranche era un dualista. Descartes, bueno, va a decir que hay una conexión en la glándula pineal y otras cosas. En realidad, es un problema que el dualismo tiene como importante para resolver. ¿Cuál sería la interacción que hay? Ya que decimos que hay dos cosas, ¿cuál sería la interacción entre la mente y el cuerpo? Tenemos que separar esta respuesta dualista de lo que puede ser el cristianismo. Son lógicamente independientes, porque aparte el cristianismo en sus orígenes no era dualista en el sentido que yo les estoy diciendo. Es decir, Jesús nunca dijo que el alma es inmortal. Lo que Jesús predicó, o de alguna manera los creyentes dicen que eso ocurrió, es decir, que Jesús resucitó, pero lo que resucitó no fue el alma, fue el cuerpo. Recién, con San Agustín de Hipona, en el siglo XIV, después de Cristo, recién ahí se puede hablar de inmortalidad del alma en el cristianismo, pero no antes. Pablo nunca habló de la inmortalidad del alma. Por lo tanto, no hay una relación directa entre el cristianismo y el dualismo. Hay autores que son dualistas y son cristianos, y hay otros que no. Por ejemplo, Platón es del siglo IV a.C., ¿verdad? Otra cosa que quería comentarles es que el dualismo no es una respuesta ante este problema que esté obsoleta, que sea vieja, que la ciencia ha demostrado en realidad que no existe la mente. No, en realidad la ciencia no ha podido demostrar que no existe la mente y perfectamente puede convivir esta respuesta con la ciencia actual. De hecho, hay algunos filósofos que son dualistas, son más cercanos en el tiempo, como Popper, que es del siglo XX. Aparentemente, si yo veo y pienso y digo, bueno, nuestro cerebro es un compuesto de átomos, ¿no? Es una cantidad de átomos ordenados de cierta manera. Lo que podríamos preguntarnos es ¿dónde estaría el temor, la esperanza? ¿Dónde estaría la duda ahí, en eso puramente material? ¿Verdad? Eso es una cosa que se me ocurre preguntarme. Otra cosa es también, en algún sentido, darle cierta credibilidad al dualismo en que parecería que existen dos cosas totalmente distintas. Es decir, por un lado, los objetos materiales y por otro lado las mentes o la mente. Vamos a suponer que estamos en la batalla, vamos a ir a un viaje en el tiempo y estamos en la batalla de Waterloo, ¿verdad? En esa batalla podemos tener dos tipos de descripciones. Una puramente corporal. Por ejemplo, yo les digo a ustedes que en la batalla de Waterloo se tiraban bombas y las bombas tenían determinada dirección y golpeaban, impactaban a los cuerpos y hacía que estos cuerpos cayesen, ¿verdad? Y que habría sangre derramada y se sentían gritos. Bueno, esta descripción es puramente física. Ahora, yo puedo hacer una descripción mental del mismo suceso. Por ejemplo, puedo relatarle la batalla de Waterloo diciendo que había miedo, había un olor horrible a sangre, había desesperanza, había temor. La gente pensó en la muerte inminente, había coraje, había valentía. Y ahí estoy hablando más en términos mentales, ¿verdad? Entonces, podemos ver la batalla de Waterloo bajo dos lentes. Podemos ver el lente de una batalla que es hecha por unos complicados robots y otra que es hecha por
digamos, por cuestiones que tienen que ver más con la mente, ¿verdad? ¿Para qué digo esto? Para ver que hay cierta credibilidad a priori en el dualismo. El problema es que el dualismo no puede explicar bien cómo interactúan esas dos entidades, sustancias, y ese es su principal problema. Bueno, por hoy me despido y la próxima les traeré la solución dada por Descartes al problema del dualismo. O sea, voy a hablar, sí, de la solución que da el filósofo con respecto al dualismo, es decir, un tipo de dualismo. Nos vemos.